Bien, vamos a comenzar ahora con las defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Yo les acompañé ya los cuadritos del caso y los tipos penales o delitos que comprende. Así como existen defraudaciones por ardid o engaño, que se llaman estafas, estafa genérica, artículo 172, y las estafas especiales, que son la mayoría de los incisos del 173, existen también las defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Habíamos clasificado, recuerdan, las defraudaciones como defraudaciones por ardid o engaño, las defraudaciones por abuso de confianza jurídica y las defraudaciones por abuso de situaciones, que son las últimas que vamos a ver, que son las defraudaciones atenuadas del artículo 175. Una vez visto entonces las defraudaciones por abuso por ardid o engaño, que son las estafas genéricas del 172 y las especiales de la mayoría de los incisos del 173, vamos a ver cuatro tipos penales o cuatro delitos que conforman lo que se denomina defraudaciones por abuso de confianza jurídica. ¿Cuál es la diferencia central, grosa, entre defraudar por ardid o engaño, como las estafas, y defraudar por abuso de confianza jurídica? ¿Por qué se llama defraudación por abuso de confianza jurídica? Porque el fraude consiste precisamente en abusar de la confianza que jurídicamente tiene el autor de estos delitos. Es decir, en estos delitos siempre hay un título jurídico perfectamente válido y en virtud del cual la víctima le entrega voluntariamente la cosa el autor, ¿no? Para que una cosa determinada y precisa puede ser, y también puede ser un patrimonio, ¿no? Pero o el mismo autor le concedió a la víctima, sin desprenderse de la cosa, un derecho y lo frustra. Por eso hay un abuso de confianza jurídica, porque en todos estos casos que vamos a ver, el autor ya tiene en su poder la cosa o el derecho y tiene que cumplir respecto de esa cosa o derecho alguna obligación respecto de la víctima, porque así se comprometió mediante un precio en dinero a hacerlo. Por ejemplo, administrarle la cosa o el patrimonio, por ejemplo, realizar un trabajo sobre esa cosa y no lo quiere devolver. Administrando la cosa la administra mal, por ejemplo, administración infiel, o frustrándole el derecho, por ejemplo, le concede un derecho a una persona, le alquila una cosa y mañana se lo alquila a otra. Es decir, si le alquilo arriendo, por ejemplo, una cosa a una persona sin entregársela y mañana le frustro ese derecho alquilándose y entregándosela a otras personas. Esto se llama defraudaciones por abuso de confianza jurídica, que a diferencia de las estafas, entonces, el fraude acá consiste en abusar del poder que el autor tiene sobre la cosa o el derecho que la misma víctima le entregó o le concedió o lo autorizó mediante un título jurídico preexistente. Vamos a comenzar a verlos entonces, cuáles son todos estos tipos penales. Aquí yo les hice entonces el cuadrito de defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Son cuatro tipos penales, cuatro tipos penales: la omisión de restituir defraudatoria o retención indebida, algunos le llamaban apropiación indebida. Vamos a ver que el título exacto o más correcto de este delito es omisión de restituir defraudatoria, como dice Núñez, porque no es apropiación indebida ni retención indebida. Ya vamos a ver por qué. El segundo tipo penal es la administración infiel o fraudulenta. Bueno, omisión de restituir defraudatoria, 173, inciso segundo. Administración infiel o fraudulenta, 173, inciso séptimo, y el inciso 12 y el 13, que son
especialidades de administración fraudulenta, lo que se especializa por el objeto que hay que administrar, como en el leasing o el, o este, o el administrador fiduciario, etc. Eh, el tercer tipo penal, la frustración de derecho por desbaratamiento de derechos acordados, el 173 inciso 11. Y por último, la simple frustración de derechos, que es la que hace el mismo dueño de la cosa mueble, que la entrega legítimamente, por ejemplo, la alquila o se la presta a alguien y la sustrae de la esfera de custodia de quien la tiene legítimamente en su poder, también llamado hurto impropio. Bien, hoy vamos a comenzar por la omisión de restituir defraudatorio o retención indebida, que también les di el correspondiente cuadro. Fíjense, acá sigan ustedes el cuadro acá de la omisión de restituir o retención indebida. ¿En qué consiste este delito? Ojo con este tipo penal. Acá el autor recibe de la víctima en forma voluntaria una cosa mueble determinada, precisa, individualizada, cierta, y la recibe por un título jurídico, pero no en propiedad. Es decir, ese título jurídico no le da la capacidad al autor de disponer de ella o de cambiarla por otras cosas, sino que se la da con un determinado objeto a la víctima. La víctima se la da, por ejemplo, para que la custodie. Siempre implica una custodia, una tenencia para el autor. El autor tiene que tener esta custodia o tenencia en forma autónoma, para que con esa cosa cumpla una determinada función. La guarde, por ejemplo, en caso de depósito, hago un trabajo sobre ella, llevo un chapista, le llevo el coche mío, a un tintorero le llevo un traje. También le puedo dar una cosa por emprenda, si le pido plata prestada, de emprenda le doy una cosa de mi propiedad. O bien se la puedo dar en un caso de mandato. Un mandato, yo le puedo dar un mandato a una persona, a un amigo, para que le entregue la cosa a otro amigo, es decir, a un tercero. Siempre debe tratarse entonces de un título jurídico en virtud del cual el autor recibe la tenencia autónoma de la cosa. Tiene la custodia, tiene un cierto poder de hecho que no está bajo la vigilancia del dueño. Porque si está bajo la vigilancia del dueño, por ejemplo, el servicio doméstico, o los empleados de un comercio, o inclusive los cajeros de un banco, siempre están bajo vigilancia, por lo tanto no tienen la tenencia o custodia autónoma de los elementos. Cualquier trabajador no tiene la tenencia autónoma, sino la tenencia precaria de las cosas, porque está en la constante vigilancia o están siempre bajo la esfera de custodia de su dueño. Hay casos límite que se discute, por ejemplo, que si un capataz puede no tener la tenencia autónoma de la cosa, sino precaria, pero si se le da facultades, por ejemplo, de trasladarla o de transportarla, obviamente ya deja de ser tenencia precaria y tenencia autónoma. Va a depender de los casos concretos. Lo fundamental es que el título jurídico, tenemos que ir siempre al título jurídico en virtud del cual el autor tiene la cosa. Si la tenencia es autónoma y de ese título nace una obligación de entregarla a un tercero o de devolverla a quien se la dio, después de que él hizo un trabajo, después que se venció el contrato de depósito, después que se venció el contrato de locación, después que se venció el título jurídico en virtud del cual tiene la cosa, se puede cometer. Este es el presupuesto esencial de la retención indebida. Pero siempre, recuerden esto, la acción típica va a consistir en el incumplimiento de la obligación de hacer. Recuerden que en el 173, así como en el 173, inciso 1, hablábamos del cumplimiento defectuoso de una obligación de dar, es decir, cuando el autor defraudaba en el cumplimiento del contrato
de una obligación de dar, del cual nacía una obligación de dar, la cumplía en forma deficiente, entregando una sustancia, calidad o cantidad menor a la debida, una obligación de dar. Acá estamos hablando de una obligación de hacer. Que la obligación de hacer consiste en la obligación de, una vez cumplido con el deber o cumplido o ejercido el derecho para el cual se dio y se tenía la cosa en forma autónoma, el autor tiene que entregar o devolver, entregar a un tercero o devolver a su dueño, a quien se la dio, una vez que se cumplió con la misión o el mandato o para qué tenía la cosa. Hay que ver el título jurídico, ¿no es cierto? Varios casos, pero siempre debe tratarse de la misma cosa, eh, que recibió. Porque si se la dio en compraventa, en donación, en permuta, o se la dio autorizándole a disponer de ella o administrarlo de ella, ya pasamos a, y hay una defraudación, pasaríamos a administración fraudulenta. Acá exclusivamente estamos en los casos donde el título jurídico otorga una tenencia autónoma, es decir, el autor adquiere una tenencia autónoma y a su vez asume la obligación de entregar a un tercero o de devolverla cuando termine el tiempo en virtud del cual se le autorizó a custodiarla, vigilarla o hacer un trabajo sobre ella como el tintorero, el chapista, etc. Entonces, para terminar con el primer puntito de omisión de restituir o retención indebida que yo les hice, el primer puntito es la preexistencia de un título jurídico en virtud del cual el autor, por un lado, adquiere la tenencia de la cosa, una tenencia autónoma, no precaria, y por la otra parte, ese título se obliga a entregar a un tercero o a devolver la cosa a su dueño, o a quien se la entregó. Ese es el presupuesto esencial de este delito. Recuerden entonces que la custodia jamás puede ser hurto porque la custodia sale de la esfera de protección de su dueño y se la entrega voluntariamente a un tercero. Por lo tanto, en todos aquellos casos donde, vuelvo a repetir, se puede decir que no hay una tenencia autónoma, como pueden ser los empleados, los cajeros, los serenos, estamos hablando de hurto y no de esta defraudación. Algunas jurisprudencia o doctrina inclusive no es tan tajante con esto, dice, por ejemplo, a ver, para entender esto tenemos que entender lo siguiente. Ustedes saben que en civil, por eso cuando vemos penal 2 siempre digo hay que tener casi todas las materias, porque tendrían que tener contratos al menos. Por ejemplo, van a estudiar el de contrato de depósito. El contrato de depósito van a ver que hay depósitos regulares e irregulares. Está también el depósito necesario. El depósito necesario es cuando en casos de urgencias, de calamidades, terremotos, inundaciones, incendios, yo deposito o le dejo la vigilancia y la custodia de una cosa a alguien, ¿no? Eso se llama depósito necesario. Y depósito irregular es cuando yo entrego una cosa para que me devuelvan una cantidad de cosas de la misma especie y calidad, no la misma cosa. Porque si yo le entrego una cosa para que cierta y determinada para que me entreguen esa misma cosa, sin poder, sin darle al autor, a la otra persona el poder de disponer de ella, se llama depósito regular. Por ejemplo, el dinero. Ojo con el dinero. Cuando yo le doy a una persona dinero en un cofre sin darle la llave, es decir, no le autorizo a disponer de eso, o le doy dinero individualizado con el número de los billetes para que me lo guarde y me los tenga, y él no me los quiere devolver, o se lo doy para que se lo entregue a un tercero, se los doy así de esa forma, eso se llama ¿cómo es? Bueno, si me lo tiene si se lo doy para que me lo devuelva, para que lo tenga y me lo devuelva a su término, un depósito se llama depósito, el depósito regular. En ese caso, si a mí no me quiere devolver ese dinero que está individualizado,
o que está dentro de un cofre, dentro de una caja, y yo me quedo con la llave, si no me quiero devolver está acá, está este incumplimiento de una obligación de hacer, porque no me quiere devolver la misma cosa mueble cierta y determinada. Ahora, cuando yo presto dinero, ya la simple entrega de dinero, lo que ellos asumen es obligación de pago, ¿no? Y queda satisfecho el pago con la entrega de cualquier otro billete. Yo le presto 100.000 pesos y me devuelven 100.000 pesos, no interesa qué billete, qué número de billetes. En ese caso, si no me lo devuelve, eso será un incumplimiento contractual, salvo que yo, por supuesto, le haya dado dinero para que me lo administre. Y yo se le doy para que lo administre y que disponga de él, pero con la obligación de entregarme las ganancias o los frutos de ese dinero, ya tenemos la administración fraudulenta si se los apropia para sí mismo, que es el inciso séptimo que vamos a ver como segundo delito. Entonces esto es la clave, porque no se confundan cuando lean el inciso 2. El inciso 2 habla expresamente, aquí habla de dinero, por eso se pueden confundir, ojo. Y esto es una pregunta de parcial, lo estoy diciendo porque para que no se confundan de qué estamos hablando cuando hablamos de este delito: omisión de restituir, defraudatorio y retención indebida. Dice el 173, inciso segundo: el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyera a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título cualquiera que produzca obligación de entregar o devolver. ¿Tá? Entonces, para hacer una síntesis, acá cuando se habla de dinero, estamos hablando de dinero en depósito regular, dinero individualizado. Cuando yo a vos te doy por un título, cuando yo te entrego el dinero y ese dinero vos me tenés que entregar igual los mismos billetes que yo te di, o te los doy en un sobre cerrado o individualizado, y yo no los quiero entregar a un tercero o no te los devuelvo, incurre en la acción del inciso segundo. Ahora, cuando yo te doy dinero, si vos no me lo devolvés, es un simple incumplimiento contractual, salvo que te lo dé para que me lo administre. Pasamos al inciso séptimo, que es administración fraudulenta. ¿Está claro? Entonces, cuando se utiliza ahí la palabrita dinero, estamos hablando de billetes individualizados, ¿tá? O billetes que están contenidos dentro, es decir, con un continente de que yo tengo la llave o la clave de seguridad. Efectos son las mercaderías, títulos, valores, en fin, que yo te doy en depósito. El ejemplo dice depósito, comisión o administración, son simples ejemplos, ¿no? Porque no interesa, puede ser otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Otro título que produce entregar o devolver es cuando yo te la doy, te la alquilo, te la prestan, te lo presto, ¿no? O para que vos me hagas una colocación de obras, para que vos me hagas algo sobre un trabajo sobre ella. ¿Tá? Entonces, lo importante, que es lo que distingue este título penal, este tipo de delicto penal, es el título jurídico en virtud del cual el autor recibe la cosa, que adquiere una tenencia autónoma sobre la cosa y se obliga a entregar o devolver la misma cosa que recibió una vez cumplida, como es las facultades o el uso y goce que se le dio, o realizado los trabajos sobre esa cosa. Segundo elemento, las acciones típicas. ¿Qué consiste? ¿Cómo se consuma este tipo de delito? Estamos hablando de un delito de omisión. Recuerden que los tipos omisivos son aquellos en que tiene que haber una situación típica, es decir, una situación de hecho, del cual surge un mandato, un deber de hacer una acción debida. ¿Cuál es la acción debida acá? Restituir la cosa a su dueño o entregarla a un tercero.
y lo que hace el autor es omitir hace otra cosa distinta. ¿Eh? En los casos de negarse a restituir es fácil cuando se consuma porque basta con la simple negativa. En los casos que no restituyera su debido tiempo, depende del título. Es decir, el título jurídico puede decir que devuelva en el plazo. Si no hay plazo, hay que, como ustedes ya saben, en obligaciones hay que constituirlo en mora al deudor. En este caso sería el autor. Hay que constituirlo en mora al chapista, al tintorero, para que me devuelva la cosa, si no hay un tiempo. Se hace una intimación judicial iniciándole una demanda o extrajudicial en una carta de documento, ¿no? Eso se llama constitución en mora de cumplimiento de una obligación, en este caso obligación de hacer. Decíamos que es un delito, un tipo omisivo, es decir, quiere decir, y estamos hablando de una omisión impropia. ¿Por qué impropia? Recuerden que las omisiones eran propias si se trataba de simplemente el incumplimiento de una obligación, digamos, de medios, si ustedes quieren. A ver, cuando yo asumo la obligación, a ver, no es así, perdón, me equivoqué. Las omisiones impropias son aquellas en que el autor hace otra cosa distinta a la debida, que es evitar un resultado que es equivalente con un tipo activo. En este caso, yo defraudo. Fíjense que estoy defraudando mediante una omisión. No evito el resultado que es la defraudación, no la evito con el cumplimiento de la acción debida, que es entregar a un tercero o devolver la cosa. Por eso es un delito de omisión impropia, donde el autor tiene entonces esa posición de garante, precisamente nace del título. Tenemos que ir al título y ahí asume él por un contrato. Recuerda que las posiciones de garante teníamos directamente el deber o el mandato de hacer una acción de vida, podía venir directamente de la ley, como los padres, tutores, encargados, o podía venir directamente de un contrato. Es decir, por ejemplo, un contrato donde yo me obligo a entregar o devolver la cosa, como los casos que vimos. Bueno, ¿cómo se consuma? Entonces, cuando no la devuelve al dueño o no la entrega al tercero. Esa es la consumación. Núñez dice que se llama una omisión de restituir. Dice que aún en los casos de que no se consuma, cuando el autor asume la obligación de entregar a un tercero, no se consuma con la falta de entrega a un tercero, sino que se consuma con no restituyéndola a su debido dueño. Por eso es una omisión de restituir defraudatoria. Otros autores nos distinguen y dicen que basta con que el autor se niegue a restituir la cosa y no restituyera a su debido tiempo las condiciones que ya explicamos. Alguna doctrina y jurisprudencia había construido este tipo penal en base a la llamaban apropiación indebida. En realidad es indebido, valga la redundancia, llamarla apropiación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si bien el autor de este delito se apropia de la cosa y le dispone de la cosa, es decir, el animus rensiviavendi, es decir, el ánimo de apropiación, bastaba para consumarla. Es decir, cuando la inutilizaba, la rompía, la vendía, la regalaba, el autor ya que estaba consumado el delito. Sin embargo, puede negarse a restituir o no restituir a su debido tiempo, aún no apropiándosela. Puede hacer cualquier cosa menos apropiarla, por ejemplo. Por eso no es exacto decir que la acción típica consiste en apropiársela. Y puede ser una de las causas de no restituirla que la quiero apropiar, ¿no? Obviamente. También no restituirla a su debido tiempo puede, tampoco el delito consiste en la simple retención de la cosa. Porque por eso está mal llamada también retención indebida, también es impropio.
¿no? Porque yo puedo hacer cualquier cosa con la cosa, no retenerla, la puedo sacar de mi esfera de custodia y abandonarla, así que yo puedo hacer cualquier cosa y no retenerla. Es decir, no necesariamente este tipo es apropiación indebida o retención. Generalmente es apropiación y retención de la cosa, pero no necesariamente. Por lo tanto, la consumación consiste en no, es una omisión. Se consuma en el momento del hecho de la consumación es negarse a restituir. Negarse a restituir, yo la pido y no me la quieren entregar. Ahí se consuma. O no restituir a su debido tiempo, para lo cual necesito constituirlo en mora si el tiempo no surge de ese título, por una intimación judicial o extrajudicial. El perjuicio, ¿dónde está el perjuicio económico? El perjuicio económico está en el mismo valor de la cosa que yo no quiero entregar o devolver, o el lucro cesante de que yo podría haber ganado alquilándola o haciendo otra cosa o vendiéndola, en fin. Ese es el perjuicio concreto y efectivo. Y es perfectamente, algunos dicen por eso que no es admisible la tentativa en estos delitos. Porque ya con la acción, una acción distinta a la debida, ya queda digamos, el primer acto de la ayuda jere, digamos, el primer acto de hacer una cosa distinta a la debida, ya queda consumado este delito. Bien, entonces los casos, recuerden, puede ser, por ejemplo, casos jurisprudenciales, un policía que no devuelve su arma reglamentaria, el tintorero que no devuelve el saco que limpió, el chapista que no devuelve el coche, siempre y cuando, recuerden, no tengan derecho de retención, porque puede estar justificada la conducta de quien retiene la cosa, ¿no? O de quien no quiere cumplir con la obligación de hacer. Recuerden que en el título surge fundamentalmente del título jurídico en virtud del cual el autor adquiere la tenencia para ejercer un derecho, cumplir un deber sobre esa cosa, por ejemplo, trabajar sobre la cosa, limpiarla, o arreglar un choque por parte del chapista, tiene que, ¿cómo es? Es una obligación de hacer, ¿no? La obligación de devolverla o entregarla a un tercero. Y tiene que tratarse de la misma cosa. Por eso quería darle el ejemplo también, porque alguna jurisprudencia consideraba que aun cuando yo entrego dinero y no está individualizado, pero si yo le entrego, por ejemplo, a la inmobiliaria, yo le entrego a la inmobiliaria una seña para la compra de un inmueble y después no me quieren devolver la seña porque se frustró la negociación. Algunos consideran que es retención indebida o perpetuación indebida. Otros dicen que no, porque acá no se entregó el dinero individualizado. Por lo tanto, en ese caso sería administración fraudulenta, ¿no? No sería, después vamos a ver los casos de administración fraudulenta, más que retención indebida sería administración fraudulenta, cuando yo doy dinero en consignación o, en comisión a una inmobiliaria para señar un inmueble, por ejemplo. Bien, pero recuerden que los inmuebles no estamos hablando, acá estamos hablando de, en caso de yo no quiero devolver un inmueble, será usurpación. Ya lo han visto con el doctor Helve, perdón. Pero acá siempre tiene que haber un incumplimiento de una obligación de hacer una cosa mueble cierta y determinada. Eso es lo que caracteriza a este delito. Bien, ¿qué más sobre este delito? Después les voy a dar casos prácticos sobre, así como les di sobre distintas estafas, también les voy a dar casos para que resuelvan sobre defraudaciones por abuso de confianza jurídica. En el próximo video vamos a comenzar el segundo tipo penal de defraudación por abuso de confianza jurídica,
llamado administración infiel o administración fraudulenta. Bien.